Bienvenidos a Charlas de Mentes, nuestro encuentro semanal donde nos resistimos a la nada conversando con gente que tiene algo para decir. Hoy vamos a hablar con Daniel Baldassari, secretario general de ONASPU, y vaya que si el tema de la seguridad social hoy en día es un tema importante. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Un placer recibirlo. Cuénteme, ¿cuál es el papel de ONASPU en este momento, ¿no? Hablando sobre todo de la época de la pandemia, Bueno, es bueno decir, porque yo no sé si todo el mundo sabe que ONASPU este año cumple 30 años. Es la organización, la central de asociaciones jubilados y pensionistas de todo el país. Es decir, tenemos afiliadas en todos los departamentos del Uruguay. El papel nuestro, al haberse eliminado en los hechos o limitado la actividad presencial, nosotros hemos mantenido a lo largo de estos 16 meses una actividad a través de Zoom y de otras plataformas del funcionamiento de la dirección de ONASPU, que es su Consejo Directivo Nacional. Y al mismo tiempo hemos estado, digamos, participando en todo lo que tiene que ver con las cosas que afectan directamente a los jubilados y a los pensionistas, que es nuestra razón de ser. Para eso se creó la ONASPU. Y entonces tenemos que ver con lo que ha sido el proceso de la reforma de la seguridad social, que se ha determinado una determinada forma de hacerlo, lo que tiene que ver con los ajustes de la jubilación y las pensiones, los planes que tenemos nosotros, bueno, el plan Ibirapitá, todo lo que tiene que ver con el plan, con lo que hace a la Operación Milagro, que tiene una enorme... ¿El plan Ibirapitá sigue vigente? El plan Ibirapitá sigue vigente y ha sido incluido en esta situación en la rendición de cuentas con cambios que allí se estarían introduciendo. Recién ha ingresado la rendición de cuentas al Parlamento. Nosotros vamos a concurrir allí, como hemos ido a todas las instancias que tienen que ver con los problemas de los jubilados y los pensionistas, a dar nuestra opinión, ¿no? Corríjame si me equivoco, porque el plan Ibirapitá lo encuentro especialmente importante porque le brinda tabletas gratis a pensionistas de bajos ingresos y jubilados. Exactamente, es para aquellos que tienen ingresos bajos, que no podrían de otra manera poder participar de este plan, pero tiene un valor muy importante, que es que no se produzca una separación entre aquellos que pueden incorporarse a lo que es la brecha digital, digamos, y aquellos que lo pueden. Entonces, esto es muy importante desde ese punto de vista. También desde el punto de vista de que en la actual situación de pandemia, de aislamiento, es un instrumento para Es esencial, claro. De leer un diario, un libro, comunicarse con hijos, con nietos, en el país y fuera del país, que es tan importante, ¿no? Exacto, sí. La duda que tengo, quizás usted me pueda aclarar, ¿estas tabletas son como las del Ceibal que tienen acceso a internet garantizado o no? Sí. Bueno, eso es esencial. Son las mismas. La actual administración, nosotros hemos tenido reuniones con el presidente del BPS, el plan Ceibal ahora el plan Ibirapitá estaría pasando a la órbita del BPS, hay una disposición que lo incorpora. Tienen algunas ideas pero esencialmente lo importante es que las personas adultas mayores, y en particular en este caso los de bajos ingresos, no queden al margen de lo que es este proceso de la incorporación a las nuevas tecnologías, que cada vez más hay un momento, como pasa ahora con la vacuna, por ejemplo, que aquel que no puede agendarse para vacunarse, ahora tiene que salir prácticamente casa por casa a buscar a las personas que aún no se han vacunado porque no han tenido forma de hacerlo, o porque están aislados, o porque no tienen porque a veces hay que dedicar tiempo a agendarse y todo eso. No, y dinero, a veces un mínimo de 4 boletos ir a vacunarse. Sí, las condiciones, ¿no? Porque ahora estamos un poco mejor, la situación ha ido evolucionando positivamente, pero hubo un momento donde asomar la cabeza a la calle estaba complicado. Pero el plan barrio por barrio está muy bien, es una etapa de llevar la vacunación a la gente. Eso nosotros se lo hemos reclamado al Poder Ejecutivo, al propio presidente del BPS, al Ministerio de Salud Pública, hemos estado allí haciendo, porque también tenemos los lugares donde para acceder, por ejemplo, en el interior profundo, como se dice vulgarmente,
los que viven en caseríos, en pequeños pueblitos. A veces hay un ómnibus por día que va a la capital departamental y vuelve en la tarde. Para una persona tener de cierta edad, tener que desplazarse, además de pagar el boleto y todo eso, pasar el día muchas veces y volver en la tarde es un problema complicado. Sí, claro. ¿Y ustedes cómo tienen el contacto con esa población? ¿Mantienen un monitoreo? ¿Cómo es que...? Bueno, nosotros, como les decía, tenemos una dirección nacional que la integran 17 miembros titulares, de donde tenemos compañeros y compañeras del interior del país y de Montevideo. Tenemos una permanente comunicación a través de un periódico, a través de nuestras audiciones de radio, a través de información digital que le enviamos a través de comunicados y de distintas formas. Es decir, mantenemos una relación permanente con todo ello. Y en la medida que la situación afloja y lo permite, concurrimos a los lugares, a las asociaciones. Nosotros tenemos un gran número de asociaciones de todo el país que tienen sus propias locales, algunos son muy buenos. Por ejemplo, la Operación Milagro no hubiera sido posible instrumentarla si no hubiera sido utilizando los locales de las asociaciones de jubilados y pensionistas. Tenemos algunas que son muy buenas en el sentido que reúnen unas condiciones muy importantes y que para esta época de que hay que cuidarse, eso es posible organizarlo. Por eso es que habiéndose limitado el acceso a las pesquisas es que van los oftalmólogos a las asociaciones del interior del país y allí van la gente que se anota previamente en las asociaciones y son revisados periódicamente para que en el momento que madura la dolencia que tiene, estoy hablando en particular de las cataratas, la persona viaja a Montevideo, va al hospital de ojo y hay toda una infraestructura que asegura traslado, atenderse y luego en el hogar Tarará, ahí en el Prado, se pueden quedar la persona que viene a atenderse así como su acompañante. Claro, las operaciones de cataratas cuando son de 2 ojos requieren pasar unos días. Sí, sí. Además, eso requiere siempre el tener que volverlo a ver el otro día, un control. Es muy eficaz el sistema, pero, sí, pero los tiempos son una los tiempos. operación es una operación y siempre que hay una invasión, digamos, externa a nuestro cuerpo, eso siempre requiere un cuidado, ¿no? ¿Y la Operación Milagro la hicieron en coordinación con el MIDES? ¿Con qué otra institución? No, la Operación Milagro es con salud pública. Con salud pública. Ahí tenemos que tiene muchas connotaciones. Primero, que más de 100.000 personas se pudieron operar y pudieron volver a ver gracias a la Operación Milagro. Luego tenemos que... Es un milagro realmente, ¿eh? Sí, luego tenemos que se hicieron un total de casi 300.000 pesquisas de esas que yo hablaba. O sea, que se ha ido, en lugar de que la gente tenga que venir a Montevideo, los oftalmólogos iban a cada uno de los lugares. 300.000, eso es el 10% de la población del país. Sí, eso es lo que las pesquisas que se han realizado en todos estos años, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy importante, es una conquista extraordinariamente importante que está resentida en este momento. ¿Por qué? Porque hace 16 meses que, producto de la pandemia, se detuvo prácticamente esa actividad. Solamente urgencias y aquel que puede ir al hospital de ojo que está ahí en el San Bois, que es un hospital equipado con tecnología de última generación, con personal muy formado. Está la brigada cubana, están los oftalmólogos uruguayos que también se han ido incorporando allí y participan. Se mantiene el contrato, digamos el convenio con Cuba por esa presencia de esos médicos acá en nuestro país. Y bueno, eso ha posibilitado este real milagro que es fundamental y que nosotros entendemos que en este momento, así como se ha hecho con el resto de la salud pública, que se empiecen de vuelta a realizar pesquisas en todo el país como se venían realizando. Sí, ha sido una constante de todas las enfermedades no infecciosas. Por ejemplo, vamos a ver recién el año que viene
que pasó con pacientes, por ejemplo, que tenían problemas de cáncer y otras cosas que han visto disminuidas sus instancias de control y todo eso. Hay 60.000 operaciones quirúrgicas pendientes. Si a eso le agregamos las que puede haber seguramente, oftalmológicamente hablando, de los que se atienden con el plan, con este sistema de la Operación Milagro, ahí tenemos que tener, porque era un fluir constante de personas que se pesquisaban primero y luego venían a Montevideo para operarse. Eso, con todos los costos cubiertos, incluyendo estadía, todo. Sí, el sistema cubre todo, los boletos, del que se viene a operar, del acompañante, vienen en las empresas de transporte de larga distancia, llegan a Tres Cruces. En Tres Cruces hay un convenio con una cooperativa de transporte que se encarga de llevarlos y traerlos del hospital. Hay un hogar que se llama el Hogar Tarará, que tiene una parte destinada a poderse quedar allí, como decía hoy. Por lo tanto, es una maravilla cómo funciona eso y cómo ha estado organizado, que a veces tenemos ciertos temores de introducir, pero ustedes fíjense, hay jubilados y pensionistas que en el lugar, en su asociación, en su lugar, llevan adelante la pesquisa, hacen los contactos con Montevideo, llaman por teléfono, los agendan a todos los jubilados y pensionistas de cada lugar. Luego organizan el viaje hacia el interior. La persona viaja, llega acá, lo recibe el ómnibus, lo lleva hasta el hospital de ojo, allí se hace el tratamiento, la operación, si tiene que quedarse se queda en el lugar. Es decir, hay una organización afiatada que permite en cualquier momento retomar, y es lo que estamos planteando, ¿no? Es interesante, seguramente va a haber que hacerlo gradualmente, ¿verdad? Y dígame, ¿hay alguna interacción de ONASPU con el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo? ONASPU integra lo que es el Consejo Consultivo de Cuidados, del MIDES. Allí participan también otras organizaciones sociales como nosotros. Esta es una instancia, digamos, en la cual hay una junta también que tiene que ver con los cuidados. Nosotros también, esta es de las cosas que no queremos perder el esfuerzo que se ha venido realizando hasta el presente, pero decimos, hay un plan que ahora se ha definido y nosotros decimos que hay que continuar implementando el plan del Sistema Nacional de Cuidados. Y para eso nosotros le damos una gran importancia, tenemos a nuestro representante allí en ese Consejo Consultivo, hemos estado participando en la elaboración de las pautas que han realizado por parte de los especialistas. Lo que nosotros esperamos que esta vez, por razones económicas, no se limite el desarrollo de este plan, que no es solamente para los jubilados y pensionistas, es para toda la sociedad. No, por supuesto que no, claro. Pero es una sociedad, los jubilados por edad, es una zona etaria vulnerable. Sí, que además que crece, porque cada 10 años hay un aumento de la expectativa de vida de 2 años. Quiere decir que el número de personas mayores va a seguir aumentando en nuestra sociedad. Eso requiere políticas que atiendan esa realidad, que una cosa es cuando la persona recibe cierta situación de jubilarse, de acogerse de beneficio, después va transcurriendo el tiempo, cosas que antes las podía hacer por sí mismo no las puede hacer, desde los mandados, la asistencia médica, el desplazamiento, en fin, una cantidad de cuestiones que tiene que haber políticas que vayan resolviendo. Y hay un factor, la mujer se ha incorporado y lucha por incorporarse masivamente al trabajo, y eso requiere, como sabemos, las familias son cada vez más cortas, no hay ya quien cuide ni a personas mayores, ni a niños, ni a nada lo que fuera necesario. Por lo tanto, la política de los cuidados es una necesidad que en el caso del Uruguay es a grito, que se está necesitando, porque nosotros tenemos no menos de 120.000 jubilados y pensionistas que viven solos, de eso una gran parte son mujeres, es decir, que tienen esa situación de vivir solos y solas, se está necesitando y nosotros le damos mucha importancia, es uno de nuestros
objetivos, digamos, de avanzar. Nosotros tenemos la actitud también de ayudar. Por ejemplo, en Paso de los Toros tenemos un hogar diurno, que es que esas personas que viven solos y solas van durante el día y desarrollan con profesores, con personal preparado a esos efectos, distintas actividades, de tal manera que el vivir una mayor expectativa de vida valga la pena. Con más calidad de vida, claro. Exactamente, que mejore esa calidad de vida, ¿no? Y que además eso trae mejora en todos los aspectos de nuestra experiencia, y luego incluso desde el punto de vista económico, si hay necesidad de una inversión importante para el arranque, luego hay cosas que se van supliendo producto de la existencia de esa política. Daniel, hemos terminado el primer bloque. Si me espera un segundito, ya volvemos. Sí, cómo no. Seguimos después del corte con Daniel Baldassari en Charlas de Mente. Ya volvemos. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento, de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Te echan. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. Volvemos en Charlas de Mentes con Daniel Baldassari, secretario general de ONAJPU, en Resistiéndonos a la Nada, como es nuestra costumbre. Daniel, habíamos estado hablando de los distintos planes en los que interviene ONAJPU, la Operación Milagro, el Plan Sistema Nacional de Cuidados, pero también tienen un rol vital en el tema de la fijación de los aumentos a las jubilaciones, y eso está siendo un tema bastante candente en la política hoy, ¿verdad? ¿En qué situación está el tema? Porque... Bueno, nosotros en este momento, más el jueves pasado, realizamos la primera movilización de este año, que consistió en una concentración frente a la Torre Ejecutiva, acá en Montevideo, en la Plaza Independencia, donde entregamos un memorándum al presidente de la República. ¿Lo recibió él directamente? No, el memorándum lo entregamos, ese día estaba en Cerro Largo. Entregamos el memorándum con nuestra plataforma reivindicativa. Luego nos comunicaron al Correo del Día que estaban pidiendo información a los distintos servicios, y en el día de mañana tenemos una reunión con el día de mañana miércoles, tenemos una reunión con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social justamente para ver el ajuste de julio, en el cual es muy importante para los jubilados y pensionistas, porque el ajuste del año pasado de julio, que es para las mínimas, ¿no? Jubilaciones y pensiones mínimas, que en este momento ganan 14.853 pesos, nosotros estamos planteando de que no suceda lo que sucedió el año pasado, que el año pasado el ajuste fue muy bajo, 226 pesos. Pero además después, en enero, el ajuste general de todas las jubilaciones y pensiones, que se realiza a través de lo que da el índice medio de salario, tuvo una dificultad importante, que es que la negociación colectiva de la 9ª ronda de salarios no se llevó a cabo y se suspendió para este año. Ahora ha sido convocada la 9ª ronda
pero las pautas que ha presentado el Poder Ejecutivo a esa ronda cambia ciertas cuestiones que estaban planteadas, pues se prevé la continuidad de sectores importantes de pérdida de capacidad de compra de los salarios. Por lo tanto, eso se va a reflejar en el índice medio de salario, que es por el cual se ajusta la jubilación y la pensión. Por lo tanto, tenemos una enorme preocupación, así como por el conjunto de las reivindicaciones que hemos planteado, porque, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, si hay algún tipo de problema, ¿por qué a los que ganan la mínima no bajamos las tarifas de alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, la tarifa de agua. A veces lo que más se paga una persona que recibe la mínima y vive solo, lo que más paga es de impuestos o de dinero que es para financiar obras. Lo mismo pasa con la energía eléctrica. Entonces, se puede hacer una mirada a ese lugar, se ha hecho con otros sectores, teniendo en cuenta la pandemia. En fin, nosotros pensamos que la situación amerita, ¿para qué? Para no retroceder, porque aumentar, mejorar el ingreso cuesta mucho tiempo. Nosotros llevamos años que nos permitió, a través de los ajustes de julio, mejorar los ingresos mínimos. Pero eso se cae rápidamente. Sí, claro. Tanto, la inflación liquidifica cualquier... Claro, y además porque el jubilado y el pensionista que gana la mínima o que gana jubilaciones de 20, 30 mil pesos, ya no hablemos de la mínima, no ahorra, no tiene capacidad de ahorro, gasta todo. O sea que todo lo que aumenta los precios de los artículos y servicios de primera necesidad se reflejan inmediatamente en la capacidad de compra de esas jubilaciones y esas pensiones. Y nosotros tenemos 160.000 jubilados y pensionistas que cobran la jubilación mínima. Pero tenemos un número muy importante de cientos de miles de personas que cobran jubilaciones que no les permite enfrentar, solventar, digamos, las necesidades que están planteadas para llevar una vida digna, es decir, como tales, ¿no? En la edad, en la época del retiro, en la época en la cual se acoge a los beneficios de la seguridad social, concretamente de la jubilación y la pensión. Entonces, este es problema uno para nosotros, ¿no? Todos los otros temas se complementan. Nosotros entendemos que hay que tomar medidas extraordinarias porque estamos viviendo una situación extraordinaria y en eso es lo que estamos parados en este momento. Nosotros en este momento, para nosotros, el ajuste de la jubilación y pensión y el poder de compra es el tema central que hoy tenemos planteado, para no retroceder, para no perder capacidad de compra, para no volver a una situación que la creíamos un poco ya, que habíamos avanzado un poco. Pero la idea del gobierno es recortar los gastos y todo lo que son ingresos, salvo ciertos ingresos privilegiados, está claro que quieren bajar el gasto, llamémosle. Sí. Nosotros nos resistimos a esa lógica, ¿no? Primero porque entendemos de que la pandemia ha afectado, pero no a todos por igual. Hay sectores, todos sabemos, de la actividad nacional que con la pandemia han logrado importantes ingresos, ganancias. Por lo tanto, si se renuncia, como se renuncia, por ejemplo, a los aportes, que es uno de los sectores que van más lento, nosotros primero decimos, a ver, hay que bajar la capacidad de compra de los que adquieren y gastan todo lo que reciben cada mes. No es que el almacenero, el carnicero, el panadero, cada uno de los que brindan servicios y artículos de primera necesidad no están alimentados cada mes, no fluye por esos canales de comercialización lo que ganan los jubilados y los pensionistas, y eso no hace de que ese pequeño o mediano productor, comerciante, etcétera, pueda, digamos, necesitar menos quizás o absorber parte de la crisis que tiene y no lanzar personas a la desocupación o a la semi-ocupación. En fin, es todo una discusión esto, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los temas que tienen que ver con cómo se reparte la torta. Yo cuando era joven, que era dirigente sindical,
íbamos de ANCAP. íbamos a pedir aumento y siempre yo me acuerdo que a los ministros todos nos decían, pero ustedes están queriendo repartir algo que no existe, porque primero hay que generar la riqueza para después poderla repartir. Y resulta que... La famosa teoría del goteo. Exactamente. Y después, resulta que cuando íbamos por la nuestra, como se dice vulgarmente, ya se había distribuido y nosotros siempre estábamos peleando para, en el mejor de los casos, llegar a igualar con la inflación, cosa que siempre quedábamos a algún punto por debajo. Bueno, ahí aprendimos que es posible crecer y distribuir posteriormente. Hemos ido aprendiendo esa lección. Por lo tanto, nosotros decimos que el que pierde, pierde en cada renglón, porque además acá no estamos perdiendo de ahorrar, no estamos perdiendo de, yo qué sé, para viajar o cosas que se pueden prescindir, en algunos casos por lo menos. Estamos hablando de cómo la gente puede alimentarse con dignidad, vivir con dignidad, en el invierno recibir lo suficiente de energía eléctrica o supergas o gas para poderse calefaccionar, cocinar, es decir, vivir con dignidad. Es decir, nosotros creemos que es posible eso. El problema es que... Es un derecho vivir con dignidad, no es que sea posible. No, el Estado tiene que garantizarlo. Es posible satisfacer, que no hay claro, razón por la cual no se pero cumpla. aparte el Estado tiene la obligación de garantizar la dignidad humana. No deberíamos estar hablando de ese tema. Bueno, pero ya estamos tan acostumbrados. Claro, porque digamos, es razonable decir, bueno, a ver, viajar, bueno, no tiene por qué garantizarlo el Estado. Estaría bueno. Sí. Pero calefacción, vivienda mínima, Claro. Alimentación. Claro. Bueno, son las cosas elementales, ¿no? Que una seguridad social, un sistema de seguridad social digno y que sea parte de la democracia y de que todos contemos con bases mínimas para ser parte de esta sociedad. Nosotros nos parece, no estamos planteando una igualación, todos iguales, no. Nosotros lo que estamos planteando es que no haya sectores de la población que van quedando por al costado del camino. ¿Por qué? Porque no se atienden sus necesidades básicas. Y nosotros entendemos que el Uruguay tiene posibilidades de poderlo hacer. Usted fíjese, yo le decía la otra vez a la ministra de Vivienda en una entrevista, digo, ¿cómo puede ser que el Uruguay, que tiene piedra, pedregullo, arena, y hierro, puede trasfilar hierro, que tiene, que ha dado todo eso para que, por ejemplo, se construya gran parte de la ciudad de Buenos Aires, no puede resolver el problema de la vivienda? ¿Cómo puede ser que haya gente que no tenga dónde vivir, dónde dormir, dónde pernotar? Eso tan sagrado, un derecho humano fundamental. Bueno, yo creo que hay forma. El asunto es si nos animamos o no a romper ciertos esquemas, ciertas concesiones, que a veces parecería de que son inviolables. Y entonces tenemos esta situación. La discusión para nosotros no es qué está primero. Yo creo que todo el mundo tiene que acceder a algo mínimo, básico, la vivienda, la alimentación, las condiciones en las cuales se realiza. Estamos luchando por eso, siempre, permanentemente, y por eso es que nuestra actividad, digamos, se concentra en todos los jubilados y pensionistas, pero en particular aquellos más vulnerables, que es fácil verlos donde están. Claro, es inevitable pensar que no solamente es un tema político, sino que debería ser una cuestión de Estado, debería ser independiente de quién tiene el poder político en determinado momento, qué se va a hacer con ciertos derechos mínimos de la población. Tenía una duda para preguntarle. ¿Ustedes representan solamente jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social? Sí, sí. No de las otras famosas cajas, la profesional, la notarial. No, formamos parte del sistema. El BPS es el instrumento fundamental que tiene el Estado uruguayo para resolver las políticas sociales. No, pero aparte es el que concentra las jubilaciones más chicas también. Seguro, somos la caja, digamos, por excelencia que contiene las jubilaciones menores. Comparativamente, a veces se hacen comparaciones. Y nosotros, por ejemplo, en el año 2019, el BPS recibió un refuerzo, digamos, presupuestal de 690 millones de dólares para cubrir sus necesidades durante todo el año. Eso es dinero de rentas generales que fue al BPS. Exactamente. Eso para atender más de 700.000 prestaciones que paga el BPS cada mes.
Pero si nosotros lo comparamos con otras situaciones del sistema que integra el sistema de seguridad social, por ejemplo la caja militar, que no es un invento, es ahora con la discusión que existe en estos momentos en la reforma de la seguridad social, en la CES, en la comisión de expertos, ahí está la información oficial, tiene 55.000 prestaciones pagas y tiene una ayuda en ese mismo año 19 de 403 millones de dólares. Prácticamente el mismo dinero. Exactamente. 2/3 del dinero. Claro, y cada persona que, por ejemplo, el BPS, eso, si lo dividimos entre todos los jubilados y pensionistas del BPS, esos son algo así como 800 pesos por persona. En el caso de esa caja son como 8.000 pesos. Es decir, tenemos una inequidad en el sistema de seguridad social que es inaceptable. ¿Y por qué se produce esa inequidad? Bueno, eso es histórico por distintas razones. Nosotros creemos de que la actividad laboral es muy diversa. Por ejemplo, hay lugares donde se hacen turnos, que se descansa y se trabaja distinto y ahí se paga y hay un aporte a la jubilación distinta. Hay otros que trabajan en trabajo insalubre. Hay distintas actividades en el mundo del trabajo y nosotros eso lo respetamos. Pero entendemos que todo tiene un criterio y una conducta, como decía alguien en este país, ¿no? Y ese criterio es que no puede haber inequidades, diferencias tan abismales. 130% unos y promedio, 130% de lo que se gana en la actividad se gana después de retirado, y en el caso del resto del sistema, 57-58%. Es decir, esas inequidades no las soporta la sociedad. Tenemos que resolverlo. Pero eso es algo que ha sido, digamos, ratificado por el gobierno de todos los signos políticos, de izquierda, no de izquierda. Sí, yo creo yo creo que la seguridad social en general debe ser resuelta por un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y sociales del país, con una gran participación. ¿Por qué? Porque la experiencia muestra que todo aquello que se aprueba por un voto de diferencia cae rápidamente. Y la seguridad social no puede darse ese gusto. En el año 95 se hizo una reforma de la seguridad social muy importante en el país, que se incorporó el ahorro individual a través de las AFAP privadas. Se nos dijo en aquel momento que íbamos a recibir 2 jubilaciones, que íbamos a vivir maravillosamente bien. Hoy tenemos que aquella inversión y aquella decisión llevó a que el promedio de las jubilaciones que perciben las personas de ese sistema de seguridad social, en lo que tiene que ver con la AFA, son promedio 7.000 pesos. Pero hay algunos que son 7 pesos, 10 pesos, 14 pesos. Entonces, aquello fracasó. Sin embargo, se insiste por distintas razones de mantener el sistema. Un sistema que además, hace pocas semanas, se resolvió hacerle un cambio en las normas del Banco Central y lo que es el Banco de Seguro del Estado, que como no es un negocio muy rentable, más bien pierde plata, ninguna empresa privada realiza el pago de las prestaciones que se generan a través de la AFAP, sino que la tiene que hacer el Banco de Seguro del Estado. Y el Banco de Seguro del Estado ha perdido cientos de millones de dólares por tener que hacer esa actividad. Es decir, que tenemos también un sistema de seguridad social que ahora está en discusión, que nosotros en el diagnóstico que se realizó entre el 95 y ahora hemos votado contrariamente al diagnóstico que ahí se realiza, porque no se reconoce estas inequidades que yo hoy señalaba, porque no se reconoce de que estamos pagando dinero que debería de quedar al sistema de servicios, que se producen exoneraciones que hace 30, 40 años que son las mismas y no sabemos si esa situación cambió, porque hay una cantidad de formas de enfocar. O por ejemplo, nosotros decimos, lo que se exoneró en la crisis del 2002, ¿no habrá cambiado la situación de esa empresa o de esa actividad que recibió una exoneración? ¿No habría que mirar eso, ver si sigue lo mismo? Cambió el campo,
cambió la actividad productiva y todo eso. Desde la crisis del 2002 cambió todo. Claro, pero cambió todo y hoy tenemos otra situación y sigue habiendo exoneraciones. Luego se habla y se hacen campañas diciendo los gastos de la seguridad social, o se sigue diciendo cosas que no son correctas, por ejemplo, cuando se habla de que el gran problema es el Banco de Previsión Social. Y en realidad el Banco de Previsión Social es un gran instrumento que siempre hay que estarlo reformando y sometiéndolo a la crítica para mejorarlo, pero que es un gran instrumento que en manos del Estado bien administrado y con la participación de los beneficiarios y con las actividades, las tres actividades, tanto de empresas como de trabajadores en actividad como jubilados y pensionistas, es un instrumento válido para que la seguridad social mejore en este país. Perfecto. Daniel, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por la visita y bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre con el tema de la seguridad social. Muy bien. Porque tarde o temprano todos vamos a terminar dependiendo de eso. Eso es lo que yo siempre le digo a los jóvenes. Mirá que cuando quieras acordar ya estás para jubilarte y que depende de todos los uruguayos que tengamos un sistema de seguridad social, que cuando nos vayamos a jubilar podamos ir a un sistema digno, ¿verdad? Que así sea. Bueno, Daniel Baldassari, muchísimas gracias. Gracias a ti. Volvemos en ideas que no entran en 280 caracteres para resistirnos a la nada. No se vayan. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? No, que por eso supuesto. que no es menor. Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy tuvimos un programa en el que hablamos de un concepto llamado seguridad social. ¿Pero qué es la seguridad social? ¿Por qué nos importa tanto? Mayormente nos importa porque sabemos que todos los que tengamos la suerte de llegar a ser personas mayores, tarde o temprano vamos a necesitar de la seguridad social y vamos a depender en que toda una vida de trabajo y aportes nos retorne de alguna manera, pese a que sabemos que esos retornos, salvo algunas cajas especiales, no son realmente muy importantes. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Estuvimos hablando durante toda la charla de Mentes de ciertas carencias y ciertas acciones que se están tomando, no todas son carencias, pero lo importante es que tenemos que pensar qué es lo que realmente tiene que hacer un gobierno para proteger a sus ciudadanos más indefensos. Porque vamos a entendernos, sea cual sea nuestra ideología, los ciudadanos más indefensos deben ser protegidos. Si una persona adscribe, por ejemplo, al liberalismo neoclásico, lo que va a pensar es que el correcto funcionamiento del mercado va a generar los marcos de protección de alguna manera u otra y no va a ser el Estado el que va a tener que imponer una erogación de fondos que primeramente se lo sacó a la gente para poder
después vertirlo hacia esas personas. Si una persona, en cambio, cree en un estado de bienestar o simplemente en un estado que deba hacerse cargo de proteger a los, a los menos privilegiados, y hacerse cargo de esa cobertura de la diferencia, entonces va a estar legitimado en cobrar impuestos con ese fin, y eso es la situación que tenemos en Uruguay. Tenemos unos aportes muy importantes a la seguridad social, todos los trabajadores aportamos no solamente lo que se llama realmente aporte jubilatorio, sino que también están parte de los otros impuestos que se recaudan para abastecer el sistema jubilatorio. En particular, por ejemplo, los profesionales pagamos algo que se llama Fondo de Solidaridad, aparte de nuestros aportes de la caja profesional, que se supone que cubren un sistema de becas. Bien, ¿qué es lo que importa realmente? Lo que tenemos es un problema ético, ¿sí? Y nosotros primero tenemos que pensar que si es un problema ético, debería ser una política de Estado. Los políticos, todos, tendrían que tener la grandeza de juntarse y, más allá de banderas políticas, convenir en un sistema que pueda resolver el problema a 30 años, por ejemplo. Porque hoy en día lo que está en el tapete es que se viene una reforma porque el sistema está en una crisis muy importante. Y todo el mundo al que se le pregunta o al que se le escucha hablar suele tener una versión sesgada o ideológica de cómo resolver el problema. Yo personalmente no soy un técnico en esas cosas, soy meramente un químico, no podría decir tengo la solución para el sistema de seguridad social, pero lo que me doy cuenta, como cualquier persona puede darse cuenta, es que es un problema a por lo menos 30 años. Una solución que sea tipo apósito para una herida no va a resolver el problema y va a tener que volver a ser retocado. Pensemos que en los años 90 se intentó una reforma que luego requirió una corrección cuando las personas que se llamaron los cuarentones hicieron un reclamo para poder jubilarse por el sistema anterior y no por el que les correspondía. En realidad, estamos ante un problema filosófico de tratar de determinar si el Estado tiene o no tiene el derecho y o la obligación de intervenir. Porque, como decíamos recién, para los libertarios y para los liberales neoclásicos en particular, que como doctrina económica, el Estado no tiene derecho a sacarnos dinero por nuestros impuestos más allá de lo mínimo imprescindible. Como se decía en la década del 80, los liberales quieren Estado, juez y gendarme, que se dedique únicamente a la seguridad. En cambio, las personas más interventoras creen que el Estado tiene derecho a apropiarse de una gran parte de los ingresos de todos los uruguayos y gestionarlos de alguna manera en cual se pueda repartir de manera justa. Todos tienen parte de razón y parte de equivocación. Una realidad que dicen los neoclásicos es que el Estado es ineficiente y termina desperdiciando buena parte de esos recursos. Y una realidad que dicen las personas intervencionistas es que el mercado nunca jamás logró repartir la riqueza y resolver las injusticias sociales. Por lo anterior, es que se necesita llegar a una política de Estado, una solución entre todos los actores que permita resolver el problema para todos los uruguayos y por un periodo razonablemente largo de tiempo. Es una discusión que se tiene que dar. Mi opinión es que debería abrirse, no debería ser una discusión tecnocrática, no puede resolverse solamente entre contadores y escribanos, tiene que abrirse a lo que en gestión de la calidad se llama todas las partes interesadas. Tienen que intervenir los jubilados, tienen que intervenir los aportantes y tienen que intervenir no solamente profesionales, sino también las personas que están trabajando, aunque no sea desde la academia, en los sistemas de previsión social, porque esas personas conocen el día a día de la situación. Solamente con una discusión en la cual todos los políticos convengan en llegar a una solución en común y que además involucre a todas las partes interesadas, vamos a tener algo que remotamente se parezca a la justicia. Esto fue Ideas que no entran en 280 caracteres. Dejen sus comentarios en el chat si les interesa y si quieren algún tema que podamos tratar próximamente. Hasta la semana que viene.